Hola, en este video vamos a eh, continuar un ejercicio de índices que vio en la clase pasada, donde tenían que construir un índice invertido y resolver una consulta. En este caso lo que vamos a hacer es modificar el enunciado para que la consulta a resolver sea una consulta de frase. Y vamos a ver qué información adicionamos al índice para poder resolver este tipo de consultas. Tenemos los mismos documentos que teníamos la clase pasada, 4 documentos, pero le hemos agregado un término al documento 3, en este caso el término pingüino, como para que los datos sean un poco más relevantes a la hora de resolver la consulta por frase que queremos resolver. Después los otros 3 documentos son exactamente iguales, ¿no? Y lo que debemos hacer es construir un índice invertido usando las mismas características que la clase pasada, o sea, usamos concatenación de términos para el léxico y utilizamos una codificación de distancias en tamaño fijo para los punteos a los documentos. Pero en este caso nuestro índice tiene que soportar la consulta por frase, ¿no? Entonces debemos adicionar al índice la información necesaria para poder resolver consultas por frases de forma eficiente, ¿no? Y entonces una vez que tenemos el índice construido tenemos que resolver la consulta de frase Batman pingüino, explicando paso a paso cómo llegamos a la resolución de la misma. ¿No? Y tenemos los 4 documentos, ¿no? Ahí vemos el término agregado pingüino al documento 3. ¿Cómo es que vamos a construir el índice? ¿No? Ahora vamos a procesar cada uno de los documentos extrayendo los términos, ¿no? Esto es similar a lo que se vio en el ejercicio pasado, donde ahora tenemos el Batman y guardamos que aparece en el documento 1 y no solo que aparece en el documento 1 como hacíamos antes, sino que guardamos la posición en donde aparece ese término, ¿no? Entonces Batman aparece en el documento 1 en la posición 1. Luego Joker aparece en el documento 1 en la posición 2, Batman en el documento 1 posición 3, Pingüino en el documento 1 posición 4, luego continuamos con el documento 2, Acertijo en el documento 2 en la posición 1, Gordo en el documento 2 en la posición 2 y así hasta procesar todos los documentos de nuestra colección, ¿no? Hasta llegar hasta Bárbara, que está en el documento 4 en la posición 3. Luego, lo que hacemos es ordenar estos términos alfabéticamente para tenerlos ordenados, ¿no? Entonces ahora vamos a tener el acertijo en documento 2 en la posición 1, acertijo, documento 3, posición 2, ¿no? Y así para todos los términos que teníamos antes y ahora lo que tenemos es lo mismo, pero de forma ordenada. Luego lo que vamos a hacer es agrupar esta información por término, ¿no? Entonces tenemos acertijo que aparece 2 veces, ahora voy a tener una sola entrada con acertijo que aparece en el documento 2 en la posición 1 y en el documento 3 acá falta la posición 2. Luego Bárbara aparece solamente en el documento 4 en la posición 3. Luego Batman aparece en el documento 1 en la posición 1 y en la posición 3 y en el documento 3 en la posición 1. Gatúbel aparece en el documento 4 en la posición 2. Gordon aparece en el documento 2 en la posición 2. Joker aparece en el documento 1 en la posición 2 y en el documento 2 la posición 3. Y el pingüino aparece en el documento 1 en la posición 4, en el documento 3 en la posición 3 y en el documento 4 en la posición 1, ¿no? O sea, sumarizamos para cada término en cuáles documentos aparece y en qué posición, ¿no? O sea, antes en un índice que no está preparado para la búsqueda por frase, no teníamos las posiciones de cada término en cada documento, ¿no? Y entonces ahora, digamos, para cada término que aparezca en cada documento, vamos a tener una posición para cada ocurrencia de ese término en ese documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, Batman, que en el documento 1 aparece 2 veces, voy a tener la posición 1 y la posición 3, ¿no? Entonces, después vamos a ver que cuando esto lo almacenamos, vamos a tener que indicar
la frecuencia de cada término en cada uno de los documentos para saber cuántas posiciones tenemos que leer en esa indicación del documento, del término en ese documento. Y esto, como hacíamos antes, los vamos a transformar en distancias, no solo distancias de documentos, sino distancias de posiciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de Batman, que aparece en el documento 1 dos veces, en vez de guardar la posición 1 y la posición 3, vamos a guardar ahora la posición 1 y distancia 2, que quiere decir la posición a distancia 2 del anterior, o sea, la posición 3, ¿no? Como Batman es el único término en este caso que aparece más de una vez en un documento, digamos, la única diferenciación cuando lo pasamos a distancia es en solo este registro. Entonces esta información, ¿no?, que tenemos para la parte del léxico es exactamente igual que antes, donde concatenamos los 7 términos que componen nuestra colección de documentos. Y ahora lo que tenemos es que nuestro archivo con los punteos a los documentos va a tener todas los documentos y las posiciones en donde aparecen estos documentos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos el primero, que es el acertijo, ¿no? Que el acertijo aparece en el documento 2 y en la posición, ¿no? Aparece en el documento 2, en la posición 1 y en la posición 2. ¿No? Entonces tenemos, acá actualicé para tener las posiciones, tenemos acertijo que aparece en el documento 2, ¿no? Entonces lo codificamos con los códigos de tamaño fijo, ¿no? Tenemos del 1 al 4, ¿no? Tenemos de 1 a 4 que son los posibles documentos y también en este caso son las posibles posiciones, ya que ningún documento es mayor al tamaño de 4 términos. Entonces tenemos que acertijo, que es el primer término, la primera entrada del índice, aparece en el documento 2, o sea que tenemos la codificación 01, esto es lo mismo que teníamos antes, y ahora lo que tenemos que agregar es la frecuencia del término acertijo en el documento 2, ¿no? Como aparece una sola vez, codificamos la frecuencia 1, que es el 00, y luego codificamos la posición en que aparece, que es la posición 1, entonces codificamos de vuelta con un 00. ¿No? Acá en los códigos estos tenemos los documentos, los números de documentos en negro, tenemos las frecuencias en azul y en rojo tenemos las posiciones de los términos en cada uno de los documentos. Luego acertijo también aparece en otro documento que está representado por la distancia 1 del anterior, o sea que es el documento 3 en este caso. Entonces tenemos que codificar el 1, que es el 00. Luego la frecuencia, como aparece una sola vez, tenemos el 00. Y luego la posición, que es la posición 2, o sea el código 01. Luego tenemos el siguiente término, que es Bárbara. Bárbara aparece en el documento 4, o sea que lo codificamos con 1,1. Tiene una frecuencia de 1, o sea 00. Y en la posición 3, o sea que tenemos el 1,0. Luego tenemos Batman, que aparece en el documento 1, o sea el 00. Y tenemos que tiene una frecuencia de 2, así que la frecuencia es el 0,1. Y luego tenemos la primera posición, que es el 1, que es el 00, y luego la distancia a la posición anterior, que es 2, o sea, la posición 3. Y esto codificamos la distancia 2, que es el 0,1. Luego tenemos
que Batman aparece en el documento de distancia 2 del anterior, o sea, en el documento 3, codificamos la distancia 2, que es el 0,1, aparece una sola vez, así que tenemos la frecuencia 0,0, y aparece en la posición 1, así que de vuelta tenemos 0,0. Luego tenemos catúbela, la túbela aparece en el documento 4, así que codificamos el 1,1, aparece una sola vez, así que tenemos el 0,0, y aparece en el documento 2 y el 0,1. Luego tenemos a Gordon, que aparece en el documento 2, o sea que tenemos 0,1, una frecuencia de 1, o sea que codificamos el 0,0, en el documento 2, 0,1. Joker aparece en el documento 1, codificamos el 0,0 con una frecuencia de 1, 0,0, y en la posición 2, o sea, codificamos el 0,1. Luego tenemos que aparece en el documento de distancia 1 al anterior, o sea, codificamos el 0,0 con una frecuencia de 1, otra vez el 0,0, y en la posición 3, el 1,0. Y por último tenemos el término pingüino, que aparece en el documento 1, 0,0, con una frecuencia de 1, otra vez 0,0, en la posición 4, 1,1. Luego aparece en el documento con distancia 2 del anterior, o sea, en el documento 3, codificamos el 0,1, que es la distancia 2. Aparece una sola vez, así que tenemos de vuelta 0,0. Y en la posición 3, o sea, el 1,0. Y por último aparece en el documento de distancia 1, o sea, de vuelta 0,0, con frecuencia 1. Y en la posición 1. ¿No? Y entonces acá ya tenemos todo como queda nuestro archivo con los punteos a los documentos, que ahora es bastante más grande que en el caso del índice, que no soportaba las búsquedas por frase, por tener las frecuencias y las posiciones de cada término en cada documento. Acá tenemos las posiciones en bits de cada uno de los términos, y entonces actualizamos el punteo a documentos en nuestro índice a estas nuevas posiciones, ¿no? Entonces tenemos que acertijo apunta al bit 0, tenemos que Bamba apunta al bit 12, tenemos que Batman apunta al bit 18, Gatúbela al 32, Gordon al 38, Joker al 44 y Pingüino al 56. Recordemos que esta columna, la primera columna que tiene los términos, no es parte del índice, no es parte de lo que tenemos que guardar. Nuestro índice, en este caso, son estas dos únicas columnas, que son ambas de tamaño fijo, y todo nuestro índice tiene un tamaño fijo donde podemos hacer una búsqueda binaria para poder hacer la búsqueda después de cada uno de los términos. Y tenemos aparte el archivo del léxico y el archivo de los punteos a documentos, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro nuevo índice con la información similar al ejercicio de la clase pasada, pero en este caso agrega la posibilidad de resolver consultas por frase al guardar la posición y la frecuencia de cada término en cada documento, ¿no? Ahora vamos a ver cómo resolver una consulta de frase utilizando este índice, ¿no? Si queremos resolver consultas puntuales, es exactamente lo mismo que en el índice anterior, y es justamente lo que se hace al principio cuando uno quiere resolver la consulta de frase, ¿no? Si queremos resolver la consulta de frase Batman, pingüino como una frase, o sea, quiero que aparezca Batman y Pingüino y que Pingüino esté directamente seguido perdón, que Pingüino esté directamente seguido, que Batman esté directamente seguido de Pingüino, ¿no? Que aparezca Batman, Pingüino uno atrás del otro. Y entonces lo que primero tengo que hacer es resolver la consulta puntual de cada uno de los términos que compongan la frase, ¿no? En este caso es una frase de dos términos. Voy a tener que hacer la búsqueda de cada uno de estos términos. Entonces primero hago la búsqueda puntual de Batman, que es lo mismo
que se vio en la clase pasada, ¿no? Entonces hacemos la búsqueda binaria entrando al medio del índice, como gatúbela, ¿no? Leo el punteo de los caracteres, leo el siguiente para saber hasta dónde tengo que leer, entonces ahí obtengo que es gatúbela y tengo que ir a la parte inferior, leo Batman, tengo que ir a la parte superior y al finalmente llego a Batman y recupero del punteo de documentos la posición 18 hasta la posición que me indica la entrada siguiente del índice, en este caso 32. Entonces voy a leer desde la posición 18 hasta la posición 12, 32 del punteo de documentos, ¿no? O sea, voy a leer toda esta tira de bits que es la información del índice para el término Batman, ¿no? Entonces, acá tengo el detalle de Batman, ¿no? Que tengo el 00 inicial, esa posición me indica que es el documento 1, o sea que Batman aparece en el documento 1. Luego tengo la frecuencia, en este caso como es 01, es el código que quiere decir que la frecuencia es de 2, o sea que voy a tener dos posiciones, la posición 00 que es la 1 y la 01 que es la distancia de 2 a la anterior, o sea que finalmente lo que codifico de acá es que Batman aparece en el documento 1, aparece dos veces, uno en la posición 1 y la otra en la posición 3. Luego tengo el documento a distancia 2 del anterior, o sea que es el documento 3, que aparece una sola vez por la frecuencia 00 en la posición 1, ¿no? Entonces tengo, en resumen, tengo que Batman aparece en el documento 1 y en el documento 3. Esto mismo lo hacemos para Pingüino, buscamos el índice exactamente igual que Batman y exactamente igual que se buscó Pingüino en la clase pasada. Y entonces encontramos a Pingüino y entonces leemos desde el punteo 56 bits hasta el final del archivo porque es el último término de nuestro índice, ¿no? Entonces tenemos esta tira de bits y ahí los podemos decodificar y entonces leemos la primera posición, es el documento 1, luego leemos una frecuencia de 1, leemos la posición, en este caso 4, o sea que Pingüino aparece en el documento 1 en la posición 4. Luego leemos el documento a distancia 2 del anterior, o sea que es el documento 3, con una frecuencia de 1 en la posición 3. Luego tenemos el documento a distancia 1 del anterior, o sea que es el documento 4, con una frecuencia de 1 en la posición 1, ¿no? Entonces finalmente tenemos que Pingüino aparece en el documento 1, en el 3 y en el 4. Como obviamente para que se encuentre la frase es necesario que cada uno de los términos que la componen se encuentren en el documento, por ende el documento 4 que solo aparece Pingüino queda descartado como posible candidato a obtener la frase, ¿no? Ahora lo que nos resta identificar es si en los documentos donde aparecen Batman y Pingüino, si realmente uno aparece detrás del otro, formando la frase Batman-Pingüino, ¿no? Entonces para eso debemos comparar las posiciones en que aparecen en cada uno de los documentos los dos términos. Entonces tenemos para el documento 1, si decodificamos las posiciones del documento 1 de Batman, tenemos que son dos posiciones, que es la posición 1 y la posición 3, ¿no? La posición 1 y es la distancia 2, o sea, la posición 3. Entonces tenemos que Batman aparece en la posición 1 y en la posición 3 en el documento 1. Y Pingüino tenemos que aparece en la posición 4, ¿no? Esto lo leemos de la parte que corresponde a cada uno de los términos para el documento 1, ¿no? En el caso de Batman es la parte esta inicial del 010001 y de Pingüino es el 0011. Y entonces acá tenemos que como Batman aparece en la posición 3 y Pingüino aparece en la posición 4, tenemos que el documento 1 posee a la frase que estamos buscando. Luego hacemos en el mismo análisis para el otro documento que tuvimos como resultado que tenía ambos términos. Para el documento 3, Batman aparece en la posición 1
y pingüino aparece en la posición 3, ¿no? En este caso, como pingüino aparece con un término en el medio con Batman, no cumple la condición de que esté Batman pingüino, o sea que el documento 3 no posee la frase que estamos buscando. Por ende, el resultado de la búsqueda por frase de Batman pingüino es únicamente el documento 1. Resumiendo, del índice base que teníamos en la clase pasada, donde podíamos resolver consultas puntuales, al resolver consultas puntuales podemos resolver consultas booleanas, ¿no? Del tipo documentos que tengan este término y este término, o este término o este otro. En la búsqueda por frase, lo que hacemos es agregar información al índice acerca de las posiciones de los términos en cada uno de los documentos, de forma de poder luego buscar eh, no solo que un término aparezca en algún documento, sino determinar en qué posición aparece ese término, ¿no? Y para el caso puntual podemos resolver consultas por frase que indican que ciertos términos tengan que aparecer con una posición relativa a los otros para poder formar la frase. También están las búsquedas por proximidad, que son similares a la búsqueda por frase, pero que indican, bueno, podría ser Batman, que aparezca a una distancia de 2 de pingüino, o sea que en el medio puede haber un término entre ellos, y entonces con esta misma información que agregamos de las posiciones podríamos resolver ese tipo de consulta de proximidad, y en este caso el documento 3 que tiene una distancia de 2 con pingüino nos daría que cumple con esa búsqueda de proximidad, ¿no? Entonces, agregando esta información de las posiciones de los términos en cada documento, podemos resolver consultas por frase, como vimos en este ejemplo, o consultas de proximidad basado en la distancia entre los términos que realizamos la búsqueda. Digamos, lo hacemos de forma eficiente a costa de agregar más información en nuestro índice, ¿no? Si vamos para atrás y vemos el archivo de los punteos a documentos, antes teníamos que ocupar muchos menos bits y ahora tenemos que nuestro archivo de punteos a documentos ocupa bastante más, porque tenemos que guardar esta información adicional de la frecuencia del término del documento y las posiciones de cada término en cada documento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.